Eh, ¿Cómo ves el protagonismo de Ayabaca en la historia, obviamente, como región Piura o en Perú, ¿no? Un poquito también contándonos, eh, viendo esa importancia y viendo qué personajes también, Ujú, digamos, exportó Ayabaca, ¿no? ujú. Disculpa, ¿miro allá o te A miro mí, a a mí ti? está bien. Bueno, Ayabaca, según tu pregunta, el protagonismo de ella en la historia regional, nacional, siempre ha tenido un protagonismo. Antes del periodo del dominio español, fue una de esas 200 culturas, 200 focos civilizatorios que hubo en el territorio peruano a lo largo de 5.000 años de Ujú, historia, que es bastante, 3.000 años antes de Cristo. bastante. Con alguna peculiaridad, bueno, no tanto porque casi todas las otras civilizaciones prehispánicas tienen una procedencia amazónica Ujú, y los guayacundos es gente que viene del oriente, de la Amazonía, ujú. llegan y buscan un sitio que es óptimo, ¿no? La cuenca del río Chira, del río Piura, las cabeceras, lo que antes se llamaba los Altos de Ayabaca, va a ser un territorio que va a tener un protagonismo regional muy importante porque, por ejemplo, durante el, el avance incaico, Ujú. fue uno de los sitios donde tuvo mucha resistencia para luego caer bajo el dominio incaico, pero fue un periodo muy corto. Incluso se habla de muchas batallas interesantes, ¿no? Como Exacto, con el Inca Tupac Yupanqui, ¿no? exacto. Miles y miles de muertos. Ciesa da cuenta de la fiereza con que en esa región se impidió el avance fácil de la conquista inca, que sin duda buscó el camino de los llanos, que se llamaba el Capacñán de la Costa, para avanzar en su ruta hacia la conquista del Tumibamba. Mi mamá. Bueno, y luego en el periodo colonial tuvo también una importancia muy importante porque era el punto de entrada de los primeros virreyes. Los primeros virreyes entran por esta región de Ayabaca para pacificar el Perú Mm, o para comenzar a entrar al territorio que luego van a ser ellos autoridades. El príncipe de los cronistas, Ciesa, por ejemplo, pasó por Ayabaca, como muchos otros de los grandes cronistas, y describe y ve comienzan a describir, no con el nombre de páramo, pero sí una región muy especial que no la habían visto en otro sitio. claro. Claro, antes seguramente por la zona ecuatoriana o por la zona de Colombia, porque toda esa es una región de páramos, habían observado ese fenómeno Ujú. que en el territorio peruano terminaba en los Altos de Los Ayabaca, saltos. porque de ahí ya empezaba otra topografía, otra geografía humana y otra forma de poblamiento. Ujú. Ahora, Ayabaca durante el periodo de la República va a tener siempre un protagonismo por alguno de sus hijos ilustres. Económicamente se pasmó. ¿Por qué? Porque no fue una ruta de entronque económico entre una región y otra. Sí, había comercio entre el Perú y el Ecuador a través del río Macará, ¿no? Calvas, ¿no? Pero no era como lo había sido antes la ruta del Capañán que queda clausurada, ¿no? Que queda clausurada. El Capañán requieren otra vez revitalizarlo, por ejemplo, a partir del 1900, Mm, cuando quieren hacer carreteras, pero que se quedó en tiempo del mm. presidente Leguía como una ley, porque ya hay otra ruta, la marítima, Marítimo. Estapaita o Tumbes, que permite la conexión entre el norte y la parte Ahí se dejó sur, como que un poco de lado, ¿no? También se queda de sí. lado. Pero igual los caminos siguen, ¿no? Los caminos grandes de antes, siguen Y vigentes un poco. Ayabaca
Estratégicamente fue importante por la cuestión de lo diferente, de los problemas limítrofes que vamos a tener con el Ecuador, pero no fue una zona neurálgica como eran las poblaciones de costa, que eran un sitio, por ejemplo, la zona del petróleo, que debía de cuidarse como por un valor estratégico muy importante. Ayabaca se defendía sola o era un territorio que sabían que era imposible que, en este caso, los problemas que tuvimos con el Ecuador, casi 150 años, hiciese algún daño por la valentía, por la bravura de los ayabacas en defender su territorio, la Guardia Nacional de ese tiempo, o porque la misma geografía hacía que sea muy dificultoso Llegar hasta el allá, ¿no? tránsito de por la sierra, invadir Piura o Claro. amagar Chiclayo, por ejemplo. Claro. Entonces eso nos daba cierta Autonomía. autonomía, Claro. que también se explica a nivel de foco económico. La sierra va a tener ahí, por el desarrollo de las haciendas, una situación muy delicada para el Perú, que además no es solamente la provincia serrana de Ayabaca, sino que va a ser lo que se denomina el Perú profundo y el Perú urbano, el Perú costeño, que comienza a cambiar con la famosa litoralización, es decir, esta masiva migración del campo a la ciudad y la expulsión, muy lamentable por supuesto, que hemos hecho muchos ayabaquinos de esta tierra, que hoy día, con nueva perspectiva, sin duda debe de alcanzar un sitial especial. ¿Por qué? Porque tiene una geografía única. El único ecosistema de páramos que existe en el Perú es el que tiene nuestra provincia, también la de Huancabamba, también parte la de Morropón. El único ecosistema de páramo, que es el hacedor de agua, que es una esponja que gracias a esta agua que se recolecta por los páramos, podemos tener una agricultura de exportación en la costa y que con un mayor trabajo de captación de estas aguas de páramo nos permitirá volver un vergel la costa árida de la región norte del Perú. Alimenta, digamos, el río por Macará, alimenta el río Chira, ¿no? También, y ayuda también al río Huancabamba, también creo aparte, ¿no? Segundo, cuéntanos un poco, tú desde la ciencia, desde la historia, ¿cómo tratan, por ejemplo, estos fenómenos religiosos, sociales, como lo del señor cautivo, ¿no? Que en 1751, digamos que es la fecha que pone